el domingo 3 de septiembre del año 2023, repito esa fecha, 3 de septiembre del año 2023, iniciamos nuestra aventura juntos estudiando el Evangelio según San Marcos, la serie expositiva de Marcos. Hermanos, han pasado poco más de 2 años desde que iniciamos esa serie. Y yo no espero, realmente no pretendo que se nos hayan quedado todos y cada uno de los detalles de toda la serie a lo largo de estos 2 años. Lo que sí espero, hermanos, es que podamos ser conscientes de cuál es el tema central de la serie del Evangelio de Marcos. Las buenas noticias de Jesucristo, el Rey que se hizo siervo para dar su vida en rescate por muchos. Repito eso. El mensaje central de Marcos es el Rey, Jesucristo, trayendo buenas noticias, el Rey haciéndose siervo para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, hermanos, durante todo este recorrido de 2 años, y permítame hacerle un breve resumen, fuimos testigos del Rey, Jesucristo el Rey, siendo precedido por un mensajero real preparando el camino, Juan el Bautista. Fuimos testigos del bautismo y de la aprobación del Rey, la voz divina que exclamó desde el cielo: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Fuimos testigos de la victoria de nuestro Rey en el desierto contra las tentaciones de Satanás. Fuimos testigos del llamado que Jesús hizo a 12 hombres comunes y corrientes a quienes él preparó para difundir la palabra. Fuimos testigos de la autoridad de Jesús sobre los demonios, de su poder sobre la enfermedad, de su compasión sobre los necesitados, la cual nosotros también debemos imitar. Debemos imitar la compasión de Cristo, hermanos. Fuimos testigos de cómo Jesús se presenta al mundo como el Hijo del Hombre, aquel que tiene el poder para perdonar pecados, que es, por cierto, nuestra más grande necesidad. Fuimos testigos también del ataque y del señalamiento de los líderes religiosos contra Jesús por oponerse al ritualismo vacío y estéril. Fuimos testigos de cómo incluso la propia familia de Jesús lo llamaba loco, pero él mismo llamó familia a aquellos que hacen la voluntad de su Padre. ¿Recuerda usted? Fuimos testigos de cómo Jesús es Señor sobre las causas perdidas, cómo Él es Señor sobre las mega tormentas, e incluso Él es Señor sobre los endemoniados indomables. Fuimos testigos, hermanos, de toda la enseñanza del reino de Dios. Cristo nos dio abundante enseñanza del reino de Dios. Fuimos testigos de cómo nuestro Señor Jesucristo milagrosamente y compasivamente multiplicó los panes y los peces en 2 ocasiones distintas. Fuimos testigos de cómo Jesús dispone la mesa de gracia para aquellos que con conciencia de su necesidad le buscan en debilidad y con humildad. Fuimos testigos de muchos milagros de sanidad, especialmente uno, Efata, un hombre sordo mudo siendo libre compasivamente por la mano de Jesús. Al final de esta historia es sorprendente que la multitud exclamó: bien lo ha hecho todo. Él es el Mesías esperado, que cumple gloriosamente cada una de las profecías. Hermanos, a los sordos hace oír, a los mudos hace hablar, a los ciegos hace ver, a los cojos hace andar. Él es el Mesías esperado. Fuimos testigos del llamado radical de nuestro Señor Jesucristo para ser discípulos. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Fuimos testigos del glorioso anticipo de gloria que Jesús mostró a sus discípulos en la transfiguración en el monte, y la voz del cielo que exclamó: a él deben oír. Este es mi Hijo, a él deben oír. Fuimos testigos del sublime llamado a la verdadera grandeza, que consiste no en ser servido, sino en servir a otros. Ser esclavos por amor, no en ser servidos, repito, como el mundo proclama. Fuimos invitados por Jesús a ser como Jesús, aquel
que vino al mundo a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Fuimos testigos de un Jesús amoroso y tierno que recibe a los niños y los invita a acercarse a Él. Fuimos testigos de cómo nuestro Señor vindica y levanta la institución del matrimonio como algo sublime y sagrado, aunque el mundo quiera podrirla. Fuimos testigos de cómo nuestro Señor llama a un rico que, deseando seguirle, no podía deshacerse de su más grande ídolo. ¿Recuerda cuál era? El dinero. Y que al mismo tiempo es una enseñanza que nos reta a nosotros, hermanos, a abandonar nuestros ídolos personales para ir en pos de Cristo. Pero además, esta es la gloriosa enseñanza de Jesucristo, que lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Dios haría posible la salvación de todos nosotros. Fuimos testigos de cómo nuestro Señor compasivamente sanó a un ciego llamado Bartimeo, quien, teniendo fe, acudió a Jesús, dejándolo todo por él. Y hermanos, esa es una parábola viviente de lo que hace el Evangelio. El Evangelio, cuando te toca, quita la ceguera espiritual de tus ojos para que puedas ver la gloriosa verdad del Evangelio y puedas admirar al bendito Salvador que es Jesucristo. Fuimos testigos de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, donde todos le aclamaban, pero finalmente con una motivación incorrecta. Pero de nuevo, Jesús allí cumplió una profecía mesiánica más. Fuimos testigos de la sentencia definitiva que Jesús pronuncia sobre Jerusalén, porque no han practicado la religión verdadera, no han entendido el día de su visitación. Fuimos testigos de la confrontación de los fariseos y escribas contra Jesús, con preguntas trampa sobre cosas como la resurrección, el mandamiento supremo, el tributo. Y hermanos, lo sorprendente de esta sección, fuimos testigos de cómo Jesús respondió con total sabiduría, siendo Él la sabiduría de Dios encarnada. Fuimos testigos de la alabanza que nuestro Señor pronuncia sobre una viuda pobre, que, expresando una adoración verdadera, dio todo lo que tenía, porque tenía un corazón verdaderamente entregado al Señor. Fuimos testigos, hermanos, del pronunciamiento de nuestro Señor Jesucristo sobre las señales antes del fin, de la destrucción de Jerusalén y también de su segunda venida. Fuimos testigos de dos adoradores, María de Betania y Judas, una muy entregada a Cristo por amor, con un extraordinario y extravagante amor, y el otro rendido al dinero, porque el dinero era su Dios. Fuimos testigos del acto incomparable de la cena de Pascua, que inaugura el nuevo pacto que sería obrado en Cristo, derramando su sangre y partiendo su cuerpo por nosotros. Hermanos, fuimos testigos de la negación de Pedro, del tercer canto del gallo y del abandono de los discípulos en el momento más difícil de Jesús. Fuimos testigos de la noche más oscura en la vida de Cristo, el Getsemaní, donde Cristo tuvo que aceptar la voluntad de su Padre para beber la copa de la ira de Dios que nosotros teníamos que beber. Cristo llevó así el peso de su ira, el peso de la ira sobre su espalda, para que nosotros pudiéramos ser declarados justos delante del trono de Dios. Fuimos testigos, hermanos, del terrible juicio injusto sobre el Rey de Justicia de parte de los líderes religiosos, proclamándolo como un blasfemo, proclamándolo como un maldito de Dios, cuando Él era el hombre más justo que ha pisado este planeta. Fuimos testigos también del terrible juicio injusto del procurador Poncio Pilato, entregando al asesino Barrabás en vez de a Jesucristo, quien es aquel que nos muestra con esta historia que es el Cordero que hace el glorioso intercambio en lugar de nosotros. Porque sí, hermanos, yo era Barrabás y tú también. Fuimos testigos de los azotes, de la crucifixión, de la burla de todos, del señalamiento de los que pasaban, del señalamiento de los líderes religiosos. Fuimos testigos de la burla aún de los dos crucificados junto a Jesús. Hermanos, fuimos testigos de la muerte de Jesús como un criminal y de su sepultura. Pero finalmente fuimos testigos
de la resurrección en victoria del Rey y siervo que vino a dar su vida en rescate por nosotros. Hermanos, fuimos testigos durante 2 años. Fuimos testigos de la incomparable buena noticia del Evangelio. La vida perfecta de Jesús, la obra de Jesús por nosotros, la muerte expiatoria y la resurrección en victoria. Fuimos testigos. No se te olvide, fuimos testigos y no podemos quedarnos callados de lo que hemos visto y hemos oído, como dijo el apóstol Pedro. No podemos quedarnos callados. Hermanos, si Jesucristo ha sido precioso para ti durante este tiempo, si Jesucristo ha sido glorioso, magnífico, espléndido, no te puedes quedar callado. Y es precisamente de lo que habla esta última sección en la cual estaremos meditando el día de hoy. Una sección a la que he titulado Testigos y comisionados. Testigos y comisionados. Ahora, hermanos, antes de empezar, debo hacer un paréntesis que yo creo que es muy necesario, ¿sí? Y que nos lleva a nuestro primer punto del día de hoy, que aunque es parte de la predicación, no es completamente parte del texto que vamos a estar estudiando. El primer punto de este mensaje es el final largo de Marcos. Ese es el punto del mensaje. El final largo de Marcos. Bien, espero que no se aburra en esta primera parte. Y si nota a alguien que se está aburriendo, le doy permiso para que le meta un pellizco, ¿verdad? Si se despierta. El Nuevo Testamento, hermanos, lo que nosotros tenemos como el Nuevo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento, ha llegado a nosotros a través de la recopilación de muchos de los manuscritos antiguos copiados a mano de generación en generación. Y hermano, a mano. ¿Escuchó bien eso, verdad? La fotocopiadora fue inventada a principios de los años 1900. Por lo tanto, nosotros, hermanos, no tenemos documentos originales, literalmente fotocopiados de mano de los apóstoles. El día de hoy, lo que tenemos es no pergaminos originales, no tenemos el pergamino original de lo que escribió Pablo a los romanos, ni el pergamino original de lo que escribió Lucas a Teófilo para contarle la historia del Evangelio de Jesucristo. Lo que sí tenemos, hermanos, son cientos de copias y copias y copias escritas a mano en diferentes épocas a lo largo de la historia. Tenemos muchas copias que se almacenan en museos y en lugares importantes de la religión cristiana hasta el día de hoy. Ahora bien, solo para que tenga una idea clara de lo que estamos hablando, existen aproximadamente 5.801 copias del Nuevo Testamento. 5.801 copias o manuscritos del Nuevo Testamento. Y hermanos, cada uno de esos manuscritos, de estas 5.800 copias, son copias de copias de copias de copias de copias de diferentes porciones del Nuevo Testamento o incluso de todo el Nuevo Testamento que tienen diferentes fechas de donde fueron copiadas. Entonces, tenemos documentos desde el año 200 hasta el año 1000 después de Cristo aproximadamente. Repito de nuevo, 5.801 copias del Nuevo Testamento. Y hermanos, eso no es tan difícil para nosotros. Yo creo que cuando uno de nuestros hijos en edad escolar termina el sexto primaria, nosotros tenemos más de 5.000 copias de cosas en nuestra casa, ¿no es cierto? Ahora, si usted lo compara con los documentos de la época del Nuevo Testamento, usted verá lo abismal de estas copias. Por ejemplo, las historias de Heródoto tiene solamente 8 copias. Las guerras de las Galias, que es la historia de la conquista de la región de Francia por Julio César, tiene solo 10 copias. Los escritos de Platón, y nadie duda de Platón el día de hoy, de hecho muchos citan a Platón, los documentos de Platón tienen 49 copias y los escritos de Aristóteles, que también es muy citado, tienen solamente 7 copias al día de hoy. 7 documentos que existen. Hermanos, el Nuevo Testamento tiene 5.801 copias. Es una cantidad abismal de copias.
Es de hecho el documento copiado con mayor precisión y la mayor cantidad de veces a lo largo de toda la historia. ¿Me sigue hasta aquí, hermano? Ahora, Dios ha preservado su revelación a lo largo de los siglos. Pero aquí es donde entramos en el punto importante. Estas copias coinciden milimétricamente, palabra por palabra, en un porcentaje muy alto. Palabra por palabra, en un porcentaje muy alto, pero no en el 100%. Incluso, y voy a dejar esto aquí pausado, pero incluso es increíble, hermanos, que los padres de la iglesia, los padres apostólicos, como Clemente, Policarpo, Ireneo de León, citaron 36,000 veces el Nuevo Testamento en sus escritos, y nosotros, solo con los escritos de los padres de la iglesia, estas personas, como decía Clemente, Policarpo, Ireneo, Atanasio, gente de esta índole, solo a través de sus citas podríamos reconstruir todo el Nuevo Testamento en un 99.9% de exactitud. Imagínense. O sea, tenemos una cantidad abismal de documentos del Nuevo Testamento que avalan la veracidad de lo que hoy nosotros tenemos en nuestras manos. Solo por si de pronto hay alguien quizá lo pensó así, hermanos, el apóstol Pablo no tenía la Reina Valera, ¿verdad? Esos ya son traducciones que se fueron haciendo con el paso de los tiempos. Ahora, hay algunos textos, yo dije hace un momento, que estas copias coinciden milimétricamente, palabra por palabra, en un porcentaje muy alto. Pero hay algunos documentos, algunos textos que varían en las diferentes copias. Es un porcentaje alto, pero no es un porcentaje total, porque, hermanos, se trata de copias de documentos largos a mano. Si usted ha tenido la oportunidad de copiar algún documento o escribir alguna información a mano, usted se ha topado con que más de alguna oportunidad ha cometido un error, ¿no es cierto? Hoy tenemos correctores, ¿verdad? Antes ya ni eso. Antes se tachaba ahí, ¿verdad? O si no se tachaba, simplemente se trataba de arreglar de alguna forma en la que el documento no perdiera la información de fondo, pero cambiando un poco la forma, ¿verdad? ¿Usted lo hizo? Yo lo hice muchas veces, hermanos, muchas veces. Ahora bien, a estos textos que varían, a estas copias de documentos que varían entre sí, le llamamos variantes textuales. Algunas de estas variantes son cosas como que en los documentos antiguos, en vez de que pongan Jesús, ponen Cristo. O en vez de Cristo, ponen Jesucristo. O simplemente se eliminan o se agregan palabras como de, por, para, contra, cabe, con. Ese tipo de cosas, preposiciones, conjugaciones. O incluso hay algunos documentos, algunos manuscritos copiados que eliminan ciertas palabras porque no aparecen en los manuscritos más antiguos. Por ejemplo, aquel texto que leíamos de que este género no sale sino con oración y ayuno, en el original la palabra ayuno, en el manuscrito más antiguo de todos, la palabra ayuno no aparece. Es un agregado que se hizo posteriormente. Ahora, hay manuscritos que contienen entonces estas variantes, y antes de continuar, yo debo decir que ninguna de las variantes pone en tela de juicio nuestro cristianismo. Todas las variantes realmente son, si las comparamos unas con otras, al final lo que nos sirve es para tener un documento fiel. Así que no hay variación, no se desarticula el cristianismo, no hay algún documento que diga, no, pues Cristo al final no resucitó, ¿verdad? No, todo coincide perfectamente. Bien, ahora, ¿por qué estoy haciendo esta explicación, hermano, tan aburrida? Que es pura historia o documentos antiguos. ¿Qué tiene eso que ver con la prédica de hoy? Bueno, esta sección larga de Marcos, como hemos llamado, la sección larga de Marcos, del verso 9 al verso 20, es probablemente la mayor variante textual que tenemos en la Biblia. Por lo tanto, ha causado mucha consternación en algunos círculos académicos en este mundo.
hay palabras que cambian como de o por, pero cuando del verso 9 al verso 20 hay una variación completa, eso es bastante chocante. ¿Me siguen hasta aquí, hermanos? Bien. No puedo entrar en muchos detalles porque esto no es una clase de teología y tampoco tenemos el tiempo suficiente para eso. Pero la crítica textual que ha hecho estos textos a estas variantes textuales nos presenta al menos 3 argumentos que ellos definen. El primer argumento, hermanos, es que esta sección no se encuentra en algunos de los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento. Esta sección no se encuentra desde el versículo 9, donde dice después de haber resucitado muy temprano, el primer día de la mañana, hasta el final de la sección, no está en muchos de los manuscritos antiguos del Nuevo Testamento. Y por lo tanto, algunos eruditos dudan de esta sección como escrita por Marcos. La segunda conclusión que tienen estos grupos es que hay una transición muy abrupta entre el verso 8 y el verso 9 que no es propio de la escritura de Marcos. Si ustedes se dan cuenta, dice: y saliendo ellas huyeron del sepulcro, porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Eso es el verso 8. Y ahora mira el verso 9. Después de haber resucitado muy temprano el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena. Bueno, pero María Magdalena ya apareció en el relato y ya se fue corriendo en el relato. ¿Por qué esta transición tan abrupta? Entonces los estudiosos de este tema dicen que esto llama un poco la atención, y entonces es un dato que podría sugerir que esta sección no fue escrita precisamente por Marcos. El tercer argumento es que en esta sección se utilizan términos que no son comunes a la escritura de Marcos. Hermanos, ¿cuál es el término más común que Marcos usa en todo su relato? Inmediatamente. Bien, la palabra inmediatamente es una insignia de Marcos, y cuando nosotros vemos ese tipo de cosas decimos: es Marcos el que está escribiendo. Ahora, cuando nosotros vemos estos textos, las palabras en el original no coinciden con las palabras que usaba Marcos. ¿Me sigue hasta aquí, hermano? ¿Nadie se ha perdido? Bien, por lo tanto, bajo estos 3 argumentos, algunos eruditos han llegado a la conclusión de que probablemente se trata de una nota que algún escriba hizo al margen después de haber leído todo esto y contemplando la historia de la iglesia. Como si de pronto usted copia lo que dice Marcos y después pone una nota al margen que dice: bueno, y después de que Cristo resucitó, lo que pasó fue esto y esto, ¿verdad? Para no dejar el relato simplemente hacía secas con que las mujeres salieron corriendo. Eso es lo que proponen estos eruditos bíblicos. Ahora bien, ¿qué deberíamos opinar nosotros? Bueno, después de mucho estudio de este tema, hermanos, y de escuchar y leer a otros expositores que hablan de este tema a lo largo de la historia de la iglesia, porque muchos han hablado de este tema a lo largo de toda la historia de la iglesia, yo llego a 3 conclusiones. Y hermanos, no podemos ser dogmáticos en esto, no podemos decir que esto es ciencia exacta, pero creo que es un buen fundamento para nosotros. La primera conclusión, hermanos: la mayoría de los manuscritos antiguos contienen esta sección, ¿sí? La mayoría de los manuscritos antiguos contienen esta sección. Así que bien podría ser que haya sido parte del original y que algunos lo hayan sacado, o bien podría ser que haya sido un agregado posterior y que se haya mantenido. En cualquiera de los casos, hermanos, la mayoría, estamos hablando de muchos documentos, manuscritos antiguos, la mayoría contiene esta sección. Y hermanos, por encima de confiar en lo que un escriba pueda hacer, confío en la soberanía de Dios, que ha permitido que esta sección esté en nuestras manos. De alguna manera, Él ha cerrado el canon de las Escrituras y ha mantenido esta sección con nosotros. Ha preservado por su gracia todos estos manuscritos antiguos para que nosotros podamos ver y decir: bueno, pues ya aparece en este, aparece en este, aparece en este y aparece en este otro. La segunda conclusión: muchos de los padres de la iglesia, no todos, pero muchos, citan esta sección en sus cartas. Y esto es aproximadamente entre el año 100 al año 300 después de Cristo, lo que significa que esta sección ya era ampliamente aceptada en aquella época. Incluso
por discípulos de Cristo. Entonces, con esta idea en mente, si fue citada, ¿por qué nosotros no podemos citarla? La tercera conclusión: si nosotros estudiamos bien el texto a la luz del contexto y de los otros evangelios y el resto del Nuevo Testamento, hermanos, no hay nada nuevo en este texto. O sea, no es que lo que está aquí escrito es como, wow, es que solo aparece aquí la revelación y es que en este texto basamos toda nuestra fe. No hay nada nuevo en este texto. De hecho, nosotros entendemos que el verso 9 al verso 20 parece ser un mosaico resumido de varios textos del Nuevo Testamento. De hecho, si nosotros notamos, del verso 9 al verso 11 es una cita directa a Lucas. Del 12 al 13 es una cita directa a Lucas. Del 14 al 20 es una cita directa a Mateo. Y las partes intermedias que encontramos dentro de la Gran Comisión son una cita directa a acontecimientos que ocurrieron en el libro de los Hechos. Así que es un mosaico que fueron tomando y que al final resume algunas otras ideas inspiradas también en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, conclusión final. Yo quiero tratar esta sección de la misma forma que hemos tratado todos los demás textos que hemos estudiado hasta el día de hoy en el Evangelio de Marcos. Quiero tratarlo exactamente igual. Ahora bien, alguien puede decir, entonces, ¿por qué nos contó todo este primer punto? Se lo hubiera ahorrado, ¿verdad? Mejor llegar hasta este momento ya. Bien. Hermano Carlos, ¿tienes tú la Biblia, la Nueva Biblia de las Américas? ¿La tienes a la mano? ¿Puedes ir a la última parte? ¿Hay algún apéndice allá atrás en la última parte? ¿Qué dice el apéndice? ¿Puedes leerlo en voz alta, por favor? Muy bien, la Nueva Biblia de las Américas dice: algunos manuscritos posteriores y algunas versiones antiguas contienen este párrafo generalmente después del verso 8, algunos lo tienen al final del capítulo y agrega un párrafo adicional. La Nueva Versión Internacional dice: algunos manuscritos antiguos no tienen toda esta sección. La Reina Valera contemporánea encierra toda esta sección entre corchetes y al final pone una nota editorial y dice: toda esta sección no aparece en los manuscritos antiguos. Entonces, le he contado todo esto, hermanos, porque puede ser que nos topemos en algún momento con este tipo de declaraciones y digamos: ¿y esto? ¿Qué pasó? No me lo enseñaron en mi iglesia. Que de al pelo ese pastor nos está robando información. ¿Verdad? Entonces, es mejor hablar claro desde el principio. Por lo tanto, para mí era necesario explicarlo. Sin embargo, repito de nuevo, quiero tratar esta sección como cualquier otra sección inspirada por Dios. Y entonces eso nos lleva a nuestro segundo encabezado del día de hoy, y aquí comienza la prédica. En segundo lugar, testigos del Cristo crucificado. Testigos del Cristo crucificado. Vaya conmigo a Marcos capítulo 16, versos 9 al 14. Vamos a leer toda esta sección. Dice: después de haber resucitado, muy temprano el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado fuera 7 demonios. Y ella fue y se lo comunicó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Cuando ellos oyeron que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, se negaron a creerlo. Después de esto, Jesús se apareció en forma distinta a 2 de ellos cuando iban de camino al campo, y estos fueron y se lo comunicaron a los demás, pero a ellos tampoco les creyeron. Después Jesús se apareció a los 11 discípulos cuando estaban sentados a la mesa y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Bien, hermanos, justo después de la resurrección que estuvimos considerando la semana pasada, el domingo por la mañana y antes de su ascensión,
tal como lo dicen los demás evangelistas e incluso Lucas en el libro de los Hechos, o como el apóstol Pablo también lo menciona en alguna de sus cartas, pero especialmente en la primera carta a los Corintios, nuestro Señor Jesucristo se aparece de forma real y visible a algunas personas para que sean testigos de que Él estaba vivo. Y hermanos, aunque en los demás evangelios parece que existe un fundamento argumental para cada encuentro, cuando Cristo se encuentra con María, ocurre algo y hay un argumento en eso. Cuando Cristo se encuentra con los dos de Maús, pasa algo con ellos y hay un argumento centrado en eso. Cuando se encuentra con los discípulos, pasa algo. Tomás está ausente, luego vuelve a aparecer a Tomás. Usted ve todo el amplio abanico. Aunque eso ocurre en los demás evangelios, aquí se nos presenta una progresión argumental, ¿sí? Y yo quiero que vaya conmigo en esta progresión de argumentos. La primera testigo, ¿quién es? María Magdalena. Se nos dice que Jesús sacó de ella a 7 demonios. Marcos no relata todo el encuentro, solo nos dice que ella, ¿qué hizo después de verlo? ¿Qué hizo? María lo ve, tiene el encuentro con Jesús y después de eso, ¿qué hace? Sale corriendo a contárselo a ¿quiénes? A los discípulos que estaban llorando y lamentándose, dice. Pero al escuchar la increíble noticia, ¿qué hacen ellos? Se negaron a creerlo. No le creen nada. Punto 1 en nuestra trama argumental. Primera testigo María, consecuencia final, no creen nada. El segundo grupo de testigos son los que iban al campo. De nuevo, Marcos no nos presenta muchos detalles, ¿no es cierto? La historia completa se encuentra en Lucas. Se trata de 2 discípulos, Cleofas, se nos da un nombre, Cleofas, y un acompañante que no se nos da el nombre. Y ellos estaban dirigiéndose de Jerusalén en el camino hacia Emaús, que era un poblado que estaba cerca de Jerusalén. Y de pronto son abordados por un extraño que a base de preguntas, hacerles preguntas, finalmente se revela ante ellos como el Cristo resucitado. ¿Se recuerda usted esa escena? Ahora Jesús se sienta con ellos, parte el pan y les abrió las escrituras. Hermanos, desde Moisés, pasando por los profetas y los salmos, les abre las escrituras para que ellos pudieran finalmente entender. Después de partir el pan con ellos, los ojos de ellos son milagrosamente abiertos y ellos pueden conocerle. Ahora, eso no nos lo cuenta Marcos, porque Marcos quiere hacer otra progresión argumental diferente. Lo que Marcos sí nos dice es que estos testigos, después de encontrarse con Jesús, ¿qué fue lo que hicieron? Ayúdeme, hermano, por favor. ¿Qué fue lo que hicieron? Volvieron a contárselo a los demás. Y al contarle la historia a los discípulos que estaban reunidos, ¿qué pasó con los discípulos? Nota el tampoco. El tampoco es una palabra de conexión. Lo que está diciendo es, no le creyeron a María y tampoco le creyeron a estos 2. ¿Nota usted el argumento? Estos discípulos parece que estaban totalmente incrédulos. El miedo los había cegado en su incredulidad. Ahora, antes de continuar, permítame sacar de esta parte algunas lecciones prácticas para nosotros. La primera lección, hermanos, estos textos son un recordatorio para nosotros de las abundantes pruebas que tenemos de que nuestro Señor Jesucristo resucitó verdaderamente entre los muertos. Hermanos, esto solamente es una pincelada de lo que realmente ocurrió. Pablo nos dice que se le apareció a las mujeres por la mañana, después a los 11, y después se les apareció a Santiago, el hermano de Jesús, y después se le apareció de nuevo, se le apareció a Pedro para restaurarlo, no en esa restauración en Galilea. Después se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, a la cual todavía hay muchos vivos. Ustedes pueden preguntarles, vayan y pregúntenles, les dice Pablo. Y el último, como un abortivo, se me apareció a mí, dice Pablo. Hermanos, hay pruebas indubitables, dice Pablo, de la resurrección en victoria de Cristo. Nuestro Señor resucitó verdaderamente de la muerte, hermanos. Solo en este pasaje se nos presenta 3 ocasiones en las que nuestro Señor aparece vivo delante de sus discípulos.
María Magdalena, los 2 de Maús y, como veremos ahora en un momento, también los 11 que estaban reunidos. Hermanos, hay pruebas suficientes para entender que Cristo está vivo. Pero recordemos, hermanos, que hay otros autores del Nuevo Testamento que describen otras muchas apariciones de nuestro Señor en momentos diferentes. Por ejemplo, a Pablo, Lucas nos cuenta que se le apareció en el camino a Damasco. Fue una aparición sobrenatural. ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesucristo a quien tú persigues. ¿Se recuerda de eso? Hermanos, debemos dar gloria a Dios por el hecho de que la resurrección esté tan claramente demostrada en la Escritura. No hay pierde, hermanos. La Biblia lo pone como un argumento central. Predicamos a Cristo, a este crucificado, pero este resucitado en victoria también. La segunda lección que vemos aquí, hermanos, ¿a quién fue la primera aparición, hermanos? ¿A quién? A María Magdalena. Una mujer que había sido tremendamente pecadora. Dice el texto que aún 7 demonios fueron sacados de ella. Y ella fue la primera que pudo conversar con el Cristo resucitado. Hermanos, qué honor, qué privilegio el de esta mujer. Qué gloria la que le permitió tener el Señor Jesucristo. Ahora, en esta porción que estamos leyendo, se nos quiere dejar en claro que esta mujer había estado muy alejada de Dios. ¿Sí? Usted nota el texto, de la cual se habían sacado 7 demonios. O sea, esta mujer estaba muy alejada de Dios, pero había sido acercada a Cristo. Había sido acercada a Cristo, tan cerca que pudo ser la primer testigo del Cristo resucitado. ¿Está conmigo, hermano? Mire lo que le voy a decir, hermano. Por muy profunda que haya sido nuestra caída, en Cristo somos levantados para tener completa paz para con Dios. Hermano, por muy grave que haya sido nuestra profunda caída, hermanos, cada uno de nosotros tenemos completa redención y gracia en Cristo Jesús. Si venimos a Él en arrepentimiento y fe, si venimos confesando nuestros pecados, si venimos a abrazarnos a Él porque Él es suficiente para nosotros, hermano, no importa lo que haya sido de ese momento para atrás, el Señor lo borra todo. No lo borra y lo recuerda constantemente, no, lo borra y lo desaparece. Hermanos, la sangre de Cristo nos limpia por completo a los ojos de Dios. Somos declarados justos, no por lo que hagamos o dejemos de hacer, sino por la sangre de Cristo. Fue la justicia de Cristo la que te hace justo delante del Padre. Hermanos, nuestros pecados e iniquidades, como los de María Magdalena, tan solo son recordatorios para decir lo que fuimos, pero que ya no somos más por medio de Cristo. Usted nota el texto, en el texto dice, María Magdalena fue la primera que lo vio. Es de la que había echado fuera 7 demonios. O sea, lo menciona como en el pasado, pero esa mujer ya no era una mujer que tenía 7 demonios. Ya no era una mujer maldita por el cielo, era una mujer querida por Dios, porque ella recibió por primera vez la noticia completa del Evangelio. El Cristo que vino, vivió la obra perfecta, murió en expiación en la cruz del Calvario y resucitó en victoria. Hermanos, esta mujer pudo contemplar esa escena. De nuevo, repito, la sangre de Cristo nos limpia por completo a los ojos de Dios. Gloria sea por eso. La última lección, y aquí ya lo encajo con la idea o el argumento que se está progresando en esta escena. Hermanos, cuánta debilidad puede haber en ocasiones en la fe de algunos de nosotros. María Magdalena le dice, lo vi, ha resucitado. ¿Se recuerdan ustedes que Él nos prometió que iba a resucitar? Ha resucitado. Se negaron a creerlo. Aparecen los 2 de Maús. Lo vimos con nuestros ojos, habló con nosotros, comimos con Él, nos abrió las escrituras, rompió el pan ante nosotros, nos lo dio de comer, está vivo y vive para siempre. Y tampoco le creyeron. Es interesante la progresión del argumento. Se niegan a creer a María, se niegan a creer a los 2 de Maús, hasta que finalmente hay uno al que es incapaz de no creerle. El texto nos dice que Jesús mismo apareció ante ellos y los reprendió por su incredulidad
y por la dureza de su corazón. Hermanos, ¿por qué? ¿Por qué Jesús reprendió a los discípulos? Bueno, obviamente el argumento es progresivo. No creyeron y ahora se aparece Jesús. Pero hermanos, también porque Jesús les había anunciado a los 11 discípulos que iba a ser muerto en manos de los líderes religiosos del pueblo, que iba a ser crucificado. Pero Jesús no solo se quedó ahí. ¿Qué fue lo que Jesús les dijo al final? Y voy a resucitar al tercer día. Hermanos, Jesús se los había dicho. Sin embargo, ellos, aún frente al testimonio de otros, no quisieron creer. ¿Qué pecadores, merecedores del infierno, hijos de Belial, cobardes? Podemos llegar a decir eso, ¿no? Hermanos, eso nos puede pasar a nosotros también. Tenemos un Dios confiable. Tenemos un Dios en quien podemos descansar por medio de Jesucristo. Tenemos una esperanza segura. Cristo al final de la historia triunfa, hermanos. Y tenemos una bienaventuranza santa aguardándonos al final de la carrera. Hermanos, nosotros somos las personas más afortunadas del mundo. Deberíamos, por lo tanto, permanecer firmes en nuestra fe. Afirmemos cada día nuestra fe en el Señor, en todo lo que Él hizo por nosotros. Afirmemos nuestro corazón en la realidad de que Él terminará la obra que comenzó en nosotros. ¿Me sigues, hermano? Él completará la obra. Hermanos, Él lo ha prometido. Él es confiable. Su obra será completa. Yo soy un tremendo pecador hasta el día de hoy. He sido justificado por la gracia, pero yo no entiendo por qué mi obstinado corazón en muchas ocasiones, muchas más de las que yo quisiera, en muchas ocasiones le da la espalda al Señor. No ora lo suficiente, no lee lo suficiente, no ama lo suficiente a Dios y al prójimo. Yo no lo entiendo por qué es así mi obstinado corazón, pero de algo sí estoy seguro. Al final de mi carrera, hermanos, esta pudredumbre, este corazón obstinado se irá por completo. Yo tengo esa certeza, tengo ese descanso en el Señor y gloria al Señor por eso. Hermanos, Dios es confiable. Él lo ha prometido y Él lo cumplirá. Nosotros podemos caer en el error de ser como estos discípulos, reprendidos por la incredulidad y la dureza del corazón. Pero hermanos, el Señor terminará haciendo con su pueblo lo que Él ha determinado para su propia gloria y para el bien de sus hijos. No nos sorprendamos con las debilidades de fe de nuestro corazón o con las debilidades de fe del corazón de nuestros hermanos. Uy, es que ya vieron al hermano Henry. Ese se mira que tiene muy poca fe. Hermano, no nos sorprendamos, no emitamos juicio innecesario en este tipo de cosas. Más bien, motivémonos juntos a permanecer firmes y constantes, con los ojos puestos en Jesús hasta el final de la historia. Hermanos, estos hombres, ¿qué estaban haciendo juntos? ¿Qué estaban haciendo juntos, hermanos? Lamentándose, llorando. Jesús ha muerto. Deberían de haber estado recordándose entre ellos las promesas que Jesús les hizo. Mira, estamos tristes, Cristo ha muerto, no sabemos el porqué de las cosas, pero Él prometió que resucitaría. Tenemos que esperarlo, hermano. Pedro, Juan, tenemos que esperarlo. Santiago, Jacobo, tenemos que esperarlo. Hermano, motivémonos unos a otros juntos a permanecer firmes en la fe del Evangelio hasta el final. Y eso solo se logra estando en la comunión de los santos en la iglesia. ¿Me sigue, hermano? Recordemos, hermanos, si a estos que dudaron tanto, porque dudan de María, dudan de los dos de Emaús, Jesús se les aparece en la primera ocasión, y aún Tomás, frente a lo que decían los 10, si yo no meto las manos en sus heridas, yo no creo. Hermano, ¿nota eso? ¿Qué tremenda incredulidad? Bueno, pues si a estos que dudaron tanto y que fueron reprendidos por su incredulidad, luego ellos dieron testimonio con sus vidas de que Jesús había resucitado, hoy nosotros tenemos un testimonio que es verdadero. ¿Ve usted ese contraste? Ellos dudan,
ellos dudan, y si nosotros hacemos un corte aquí, en esta escena, dudan, y siguen dudando, y no hay manera de que dejen de dudar. Cortemos la historia y vayamos al final de la historia. Bien, Pedro murió crucificado de cabeza por el nombre de Jesús resucitado. Juan murió exiliado en una isla, habiendo sido pasado por un tinaco de aceite hirviendo, por honor al Cristo resucitado. Hermanos, Mateo murió desollado, le quitaron toda la piel y después lo decapitaron por amor al Cristo resucitado. ¿Qué fue lo que pasó en medio? El Espíritu Santo los fortaleció con una fe inquebrantable, con la cual se mantuvieron hasta el final de la historia. Hermano, al contemplar eso, no nos puede quedar menor duda de que tenemos un testimonio que es verdadero, un testimonio que es real, y un testimonio que debemos compartir con otros alrededor de la historia de la iglesia y de nuestras propias vidas. ¿Me sigue, hermano? Y eso precisamente nos lleva a nuestro tercer encabezado, y yo seré bastante más breve en este punto. Comisionados para hacer discípulos. Lea conmigo Marcos capítulo 16, verso 15 al 18. Y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y se pondrán bien. De nuevo, esta sección es bastante breve. Y hermanos, y lo que hace esta sección es presentarnos un mosaico, de nuevo, las diferentes estampas de otras secciones del Nuevo Testamento, especialmente del libro de Mateo con la Gran Comisión, y del libro de Hechos, donde esa comisión se hace real y se expande a todo el mundo. Por eso yo no quiero centrarme mucho en los detalles de este texto. Los detalles son, como dice el texto, las señales que acompañarán a los que creen. Estas señales, hermanos, bien podrían ser hechos milagrosos que acompañaron a la iglesia primitiva, o bien podrían ser hechos milagrosos que acompañen a toda la iglesia a lo largo de toda la historia. No quiero entrar en profundidad en estos detalles. Algunos expositores bíblicos, como Jonathan Edwards, escribió esta frase: estos dones especiales se dieron con el fin de fundar y establecer la iglesia en el mundo. Y hermanos, la simple observación nos muestra que estas señales que acompañan no necesariamente van a ser un requisito indispensable y fundamental en la vida de todos aquellos que creen en Cristo, no necesariamente. ¿Por qué digo la experiencia? Bueno, durante los años 1700 aproximadamente, Juan Carlos Riley, un expositor bíblico, cuenta lo terrible que se dio, porque hubo un grupo de personas que empezaron a tomar estos textos de forma tan literal que literalmente bebían veneno para demostrar que, como dice el texto, beberán cosa mortífera y no les hará daño. La conclusión final de este tipo de eventos es que muchísimas personas murieron por haber bebido esos venenos. Entonces, no podemos nosotros desequilibrar estas cosas. Tenemos que tener mucho cuidado de estos detalles. Así que yo no me atrevería a decir que específicamente estas señales acompañen a todos de manera exhaustiva a lo largo de los tiempos. El libro de Hebreos, en el capítulo 1, nos dice que las señales milagrosas fueron el fundamento para que otros pudieran creer. Así que no nos atreveríamos a específicamente decir que estas señales nos deberían acompañar a todos. Sin embargo,
Lo que sí considero, hermanos, es que, y lo consideramos como iglesia, es que Dios sigue obrando milagros. Eso tenemos que dejarlo claro, clarísimo. Dios sigue obrando milagros. Y yo creo que pueden existir todavía dones sobrenaturales que Dios imparte a quienes quiere, de la forma que quiere, y para la edificación de la iglesia y el fortalecimiento de la iglesia. Por eso es que como iglesia nos mantenemos en una línea de continuismo, pero de forma moderada. Continuistas moderados. Porque obviamente no estamos dispuestos a asociarnos a ese tipo de pensamientos tan de show que muchas veces se hacen en cuanto a este tipo de señales, ¿verdad? O de detalles que dice el texto. Ahora bien, hermanos, el punto principal de esta sección, el punto principal no es el tema de los dones o las señales. ¿Por qué digo esto? Porque esto no aparece en Mateo ni en Lucas. Cuando Cristo habla de lo que encomienda hacer a la iglesia, en Mateo y en Lucas no les da estas señales. El punto central, hermanos, de este texto y el punto central de esta sección es sin duda el tema de la gran comisión. La gran comisión. Hermanos, nuestro Señor quería que nosotros supiéramos que todo el mundo necesita el evangelio. ¿Me sigue, hermano? No solamente tú o la persona que está al lado tuya, sino todo el mundo que está a nuestro alrededor necesita el evangelio. Hermanos, el hombre es igualmente pecador aquí, en China y en África. El hombre es igualmente corrupto y separado de Dios aquí, en Indonesia o en Malasia. Y por tanto, todos los seres humanos necesitamos un Salvador. Todos. Y ese es el mensaje. Esa es la comisión. Donde quiera que exista un hijo de Adán, cualquiera que sea su color, su altura, su forma de pelo, de nariz o de sus ojos, en cualquier lugar que exista un hijo de Adán y de Eva, vemos a alguien cuyo corazón es malvado y necesita de la sangre de Cristo que limpia de todo pecado. En cualquier lugar del mundo. No importa hacia dónde veas. Hermano, para tú poder huir de esta comisión, tú lo que tienes que hacer es convertirte en un avestruz y meter tu cabeza en la tierra y no mirar a nadie más. Porque a donde quiera que tú veas, si tú vas al centro comercial, allí hay hijos de Adán que necesitan de la sangre de Cristo que limpia de todo pecado. Si tú vas al banco, allí hay hijos de Adán que necesitan de la sangre de Cristo que limpia de todo pecado. Hermano, pero también, si tú ves a tus hijos pequeños, allí hay hijos de Adán que necesitan la sangre de Cristo. Hermano, ¿me sigues con lo que estoy hablando? El mensaje del evangelio debe ser ofrecido libremente a toda la humanidad. Las buenas nuevas deben ser proclamadas, hermanos. Nosotros debemos proclamar el mensaje del evangelio. Hermano, esto no es simplemente una sugerencia, es una comisión, es un mandato. Es el Señor Jesucristo, del cual hemos estado siendo testigos durante 2 años. El Señor Jesucristo, que nos ha permitido contemplar su gloria y la excelencia de su majestad en la persona de Jesucristo. Hermano, ese Señor Jesucristo te encomienda a ti para que seas un testigo. Amén, hermano. Y hermano, yo creo que podríamos pensar en países lejanos, ¿no es cierto? Usted ve allá, está los países en rojo, la ventana 1040, tenemos la lista mundial de persecución. Bueno, hay países a los que necesitan más del evangelio que otros, eso es cierto. Y podríamos estar pensando en hacer misión en otros lugares fuera, y Dios quiera levantar misioneros dentro de nuestra iglesia para ir a otros lugares. Pero yo creo que deberíamos empezar pensando también en nuestros vecinos. ¿Y qué tal nuestros compañeros de trabajo? O nuestros compañeros de estudio. Hermanos, ¿qué tal nuestros hijos? Nuestros hijos necesitan a Cristo también. Todos los que están a nuestro alrededor. A veces pensamos solamente en eso y decimos: pobre los de allá de Indonesia que no tienen a Cristo. Señor, oramos por ellos para que tú, Señor, tengas misericordia de allá en ese lugar. Y amén a esa oración. Pero ¿y has clamado por tus primos?
¿Has orado por tus vecinos? ¿Has llorado por tus tíos? ¿Has clamado de verdad con un corazón compungido por tus hijos? Hermano, nosotros debemos ir y hacer discípulos, predicar el evangelio de Cristo a todas las naciones. Esa es la gran encomienda que el Señor nos hace a nosotros. Necesitamos predicar el evangelio de Cristo a toda criatura. Y hermanos, debemos, y deber es un mandato, debemos predicar el evangelio de Cristo a tiempo y fuera de tiempo. ¿Me sigue, hermano? Ahora, la invitación de Cristo es simple. Dice el texto: el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Bueno, ¿qué es lo que significa eso, Señor? Bueno, significa que la puerta de entrada al reino de los cielos, a la nueva vida, la puerta de entrada a la nueva vida depende de creer en el bendito evangelio de Cristo. El que creyere será salvo, el que no creyere será condenado. Hermanos, la buena noticia es una invitación al mundo para creer en que Jesucristo es aquel que vino a salvar la humanidad. O como Cristo lo dijo al inicio de Marcos, quizá algunos recordarán: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermano, cuando Cristo vino a la humanidad, Él planteó el mensaje. El mensaje es: arrepiéntete de tus pecados y abrázate a Jesucristo como aquel que es suficiente para salvarte y darte vida eterna. Ahora, ¿qué pasa con el bautismo? Dice el Señor Jesucristo: el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Así que, ¿qué pasa con el bautismo? Bueno, obviamente, hermanos, el bautismo no es una práctica que me salve. Yo no me salvo por ser bautizado, sino el hombre que estaba al lado de la cruz de Cristo no se salvó. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con esto? Bueno, el bautismo es un símbolo de mi unión con Cristo. El bautismo es un símbolo de mi obediencia a Cristo. Por eso es que el texto dice al final: mas el que no creyere será condenado. Usted ve que el texto no dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere y no sea bautizado no será salvo. Hermanos, el fundamento de nuestra fe descansa en el creer en Jesucristo, y el bautismo es simplemente una de las evidencias de que un seguidor de Cristo, en obediencia a Cristo, tiene deseo de seguirle. Eso es el bautismo. El bautismo es una evidencia de que un seguidor de Cristo quiere seguir a Cristo. ¿Bien hasta aquí, hermanos? ¿Seguros? Ahora, aquí necesariamente debo ampliar un poco más esta porción de Marcos con lo que dice Mateo. Mateo, en el capítulo 28, amplifica esta idea de vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Mateo la amplifica, y Lucas también la amplifica un poco más. Y básicamente el mandato, y digo mandato porque realmente es un imperativo en el original, es un imperativo, es un mandato de parte del Señor. El mandato de Cristo es, ¿cuál es el mandato, hermanos? Muy bien, casi, medio. El mandato no es ir, el mandato es hacer discípulos. La palabra imperativa en ese texto, el mandato en el original es: hagan discípulos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a hacer yendo, que es ir, lo vamos a hacer enseñándoles y lo vamos a hacer bautizándoles. Pero lo que nosotros debemos hacer es hacer discípulos. Hermanos, esa es la gran comisión, pero a veces se ha convertido en la gran omisión. No se trata simplemente de comunicar el mensaje del evangelio, se trata de hacer discípulos. Ese es el llamado de la iglesia. La gran comisión es llevar a la persona no solo a que escuche y acepte el mensaje, sino a que lo viva, a que camine en pos de Cristo. Hermanos, no queremos simplemente oidores olvidadizos, que se nos meta por un agujero y se nos salga por el otro. Nosotros queremos discípulos fieles que puedan vivir las palabras del Señor. Dice el Señor Jesucristo en Mateo: enseñándoles que guarden y hagan todo lo que yo os he mandado.
Ay, no, pero qué difícil hacer lo que Cristo me ha mandado. Yo creo que Cristo tendría un poco de misericordia. Hermano, es un mandato. Es un mandato para el cual tú estás capacitado por la potencia del Espíritu Santo. Pero es un mandato. Nosotros debemos hacer discípulos enseñándoles a que guarden y hagan, que vivamos vidas, hermanos, caminando en pos de Cristo. Hermanos, somos llamados a ser discípulos que discipulan a otros por medio de la palabra de Cristo. Somos llamados a ser discípulos que discipulan a otros por medio de la palabra de Cristo. Usted lo ve allí en el cartel. Somos una iglesia cristiana que tiene la misión de formar discípulos de Cristo que puedan discipular a otros. Hermanos, eso no está puesto ahí porque a mí se me ocurrió un día ponerlo, y al hermano Eliezer se le ocurrió pegarlo porque fue él el que lo pegó. Hermanos, eso está ahí para recordarnos cuál es nuestra misión. Somos una iglesia que tiene la misión de formar discípulos que puedan discipular a otros. Esa es nuestra misión. Esa es la misión del cuerpo de Cristo. Debemos ser una iglesia discipuladora, no solo una iglesia que hable bien ciertas verdades o que predique sanamente la doctrina de Cristo. ¿Eso sabe en qué nos convierte? Nos convierte en fariseos. Ay, ¿por qué? Porque Jesús mismo dijo: hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. O sea, ellos tienen un buen lineamiento de lo que debería ser la vida, pero no lo viven. Hermanos, nosotros podríamos tener una doctrina sana, correcta, pero estar viviendo la peor vida que como cristianos podemos vivir. Y eso no es lo que el Dios demanda de nosotros. Hermanos, Cristo no quiere una iglesia que predique sano, sino que pueda vivir sanamente lo que predica. ¿Me sigue con esa idea? No que pueda predicar sano, sino que vivamos sanamente lo que predicamos. Cristo desea que nosotros vivamos como Él vivió. El apóstol Pablo nos dice: haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo, el cual se despojó, y nos habla de la humildad. Después viene el apóstol Pedro y nos dice: el cual cuando lo golpeaban, lo vituperaban, no hacía nada, sino que cayó. Y hermanos, Él nos dio ejemplo, dice Pedro, para que vosotros viváis de la misma forma. Hermanos, nosotros debemos de vivir como Cristo. Cristo anhela que vivamos como Él vivió, guardando y haciendo todo lo que Él nos ha mandado, siendo discípulos que puedan discipular a otros. ¿Escuchó bien eso, hermano? Siendo discípulos que puedan discipular a otros. Ay, pero yo no tengo discípulos a quien discipular. Discipula a tus hijos. Discipula a tus hijos. Yo a veces digo, yo espero que este no sea un pensamiento popular dentro de la iglesia, pero a veces realmente me da como la idea de que como que los padres quisieran que los maestros y el pastor en la iglesia discipularan a los hijos 1 hora a la semana. Hermanos, eso es imposible. Están con usted 256 horas. No sé cuántas son horas a la semana, pero 168. Gracias. Hermanos, nosotros deberíamos empezar por ahí, discipulando a nuestros hijos. ¿Y qué tal las mujeres? El apóstol Pablo dice: ustedes mujeres que son más maduras, discipulen a las que son más jóvenes. Es que yo no puedo, es que yo no tengo tiempo. Ese es tu llamado, hermana. No, tu llamado no es rascarte la barriga o ir a economizar allá afuera. No, tu llamado de parte del Señor es que discipules a otras en el Señor. ¿Y qué tal de los hombres? Hombres piadosos que puedan formar a otros hombres piadosos. Hombres piadosos que portándose varonilmente puedan enseñarle a otros hombres cómo portar la espada, protegiendo a sus hogares, cómo portar el mapa, siendo hombres piadosos que los instruyan en la palabra, y cómo portar el azadón, que sean hombres productivos que lleven el alimento a casa. Hermano, necesitamos ser una iglesia de discípulos fieles. Yo he estado hablando algunos miércoles atrás. Los que estuvieron los miércoles recordarán que hablé acerca del gran problema que tenemos con la distracción. El diablo nos está distrayendo, hermanos. Estamos pasando mucho tiempo en redes sociales, estamos pasando mucho tiempo en los teléfonos, estamos pasando mucho tiempo en distracciones de este mundo, y nos estamos apartando la mirada de lo que verdaderamente vale la pena, del mandato del Señor, del compromiso que Dios ha hecho. Y miren, estoy hablando solamente de lo que estamos aquí, porque hay mucho más que hacer afuera. Hermanos, nosotros podemos discipular
a las personas que están en los centros de detención penitenciaria. Nosotros podemos discipular y debemos discipular a aquellos que están en las cárceles, en los hospitales, los que están en los asilos. Debemos discipular a aquellas mujeres que están en los, ¿cómo se le llama? Las mujeres que están en los centros de cuidado, ¿verdad? Para la mujer. Hermano, debemos hacer mucho. Hay mucho discipulado que debemos hacer. Debemos hacer mucho. Y tenemos el llamado para hacer mucho. Por eso, hermanos, yo hoy quiero terminar con esto. Yo quisiera que pudiéramos examinarnos y que fuéramos duros con nosotros mismos. ¿Sabe por qué? Porque la única manera de encontrar gracia es siendo duros con nosotros mismos. La única manera de encontrar gracia es que nosotros reconozcamos que hemos fallado en algo. Seamos duros con nosotros mismos. Que nos preguntemos, hermanos, después de haber contemplado por 2 años al hombre más grandioso que ha pisado este planeta, que nos preguntemos, ¿de verdad estoy siendo un discípulo fiel de Jesucristo? Preguntémonos eso. Pregúntate, hermano, ¿de verdad estoy siendo un seguidor de Cristo sometido a sus palabras? ¿De verdad estoy siendo un seguidor incansable de aquel que me salvó y que entregó su vida por mí? ¿Me estoy negando a mí mismo cada día? ¿Estoy tomando mi cruz y estoy caminando en pos de Cristo hasta el final sin importar lo que pase en el camino? ¿Es verdaderamente Cristo mi Señor, mi Maestro, mi sacerdote, mi Rey? ¿De verdad amo a Jesús y le sirvo? ¿O simplemente estoy actuando como un cristiano ritualista? Voy el domingo al culto porque una de 2 opciones: o no tengo nada mejor que hacer, o es parte del ritual que mi familia ha hecho durante los últimos años. Hermanos, examinémonos con dureza frente a estas preguntas. De nuevo, somos llamados a ser discípulos que discipulan a otros por medio de la palabra de Cristo. Pregunta: ¿eres un discípulo de Cristo? ¿Eres un verdadero seguidor de Jesús? Y la pregunta más severa de todas: ¿estás discipulando a otros? ¿Llevándoles el evangelio? Mira, hermano, escucha lo que te voy a decir. Si estos hombres de los cuales leímos hoy, estos hombres no hubieran obedecido el llamado de ser discípulos que discipulan a otros, ¿sabe dónde estaríamos hoy nosotros? No sé, pero seguramente no aquí. Hermanos, si estos hombres no hubieran asumido el reto de ser discípulos que discipulen a otros, nosotros hoy no estaríamos aquí. Pero por la gracia del Señor, Él ha usado discípulos fieles para discipular a otros. Hermano, sé un discípulo que pueda discipular a otros. Déjame terminar con el último texto de este libro, versículos 19 y 20. Entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que la seguían. Cristo ascendió a la gloria, se sentó a la diestra del Padre, dice este texto. Y así como se fue, ¿recuerda lo que dijeron los ángeles? ¿Ven ustedes a Cristo que se fue? Bueno, pues así como se fue, volverá. Y Él volverá por su iglesia. Mientras tanto, ¿se da cuenta qué hicieron los discípulos? Los discípulos salieron y predicaron por todas partes, teniendo el favor de Dios, siendo confirmada la palabra con poder. Hermanos, eso es lo que ellos hicieron. Fueron testigos de la verdad. Y eso, queridos hermanos, es lo que nosotros también estamos llamados a hacer. Salir y predicar por todas partes, sabiendo que el Señor confirmará su palabra con poder. Repito eso: salir y predicar a todas partes, sabiendo que el Señor confirmará su palabra con poder. Hermano, los resultados no son tuyos. Tú no salvas a nadie. Los resultados son del Señor. Tú tienes que predicar la palabra y el Señor confirmará con poder la palabra predicada. Por tanto, hermano, sé un testigo fiel. Sé un verdadero discípulo de Cristo que pueda discipular a otros con la palabra de Cristo y en el poder del Espíritu Santo. Amén.